disponible. Bueno, pues fuera de todos estos problemas técnicos, vamos a centrarnos en la asignatura. Si os acordáis, seguimos estudiando la parte de mecánica y básicamente lo más, digamos, lo más complicado que dimos en la última sesión fue el famoso diagrama de sólido libre o diagrama de cuerpo libre. Nos lo podemos encontrar de las dos formas en la bibliografía. Y básicamente, ¿en qué consiste un diagrama de cuerpo libre o de sólido libre? Consiste en dibujar el elemento que nosotros queramos analizar aislado del mundo. Entonces, nosotros hasta ahora sí que a partir de digamos, un enunciado de un problema, podemos saber cómo son, qué forma tienen cada uno de los elementos y también conocemos las acciones que vamos a aplicar. Pero, ¿qué es lo que nos falta? Pues conocer las reacciones que van a haber en cada uno de los elementos, digamos, entre comillas, que a priori son desconocidos. Por ejemplo, en el caso de las tijeras que tenemos en la transparencia, cada una, digamos, de las dos cuchillas, aproximadamente por su punto central, ahí lo que hay es una articulación. Nosotros le llamamos enlace, que es cualquier tipo de unión existente entre dos elementos de una estructura o de un mecanismo. Y eso, en este caso, es un enlace. Ya veremos que depende del tipo de enlace, permite que ocurran algunas cosas y prohíbe o coacciona que ocurran otras. En el caso del remache este que hay en las tijeras, lo que sí que permite es que un eslabón o un elemento gire con respecto al otro. Nos permite el giro. El giro está permitido. Un eslabón puede girar con respecto al otro. Lo que no permite es el desplazamiento en ninguna dirección de un eslabón con respecto al otro. Es decir, las tijeras en ese punto siempre van a estar unidas. Siempre va a ser el mismo punto. Aunque sí que puede girar una con respecto a la otra cuchilla. ¿Vale? Nosotros llamaremos enlace a ese punto intermedio, a ese punto de unión entre los dos eslabones. Llamaremos coacciones a las limitaciones que va a producir al movimiento ese enlace. En este caso diríamos que está coaccionada el desplazamiento. Y llamaremos reacciones a la fuerza, reacciones en el enlace o simplemente reacciones, a una fuerza o un momento que aparezca ahí para compensar, ¿vale? O para hacer efectiva esa coacción. ¿Esto está más o menos entendido? Es decir, en ese enlace que estamos viendo ahí de la tijera, como se permite el giro, no aparecerá ningún momento que me coaccione el movimiento. No me aparecerá ningún momento, pero sí que me aparecerán fuerzas, tanto verticales como horizontales, que se opondrán siempre a que una pieza gire o se desplace con respecto a la otra. A eso nosotros le vamos a llamar reacciones. Le llamamos reacciones recordando un poco la tercera ley de Newton. Ya dijimos que aquí era primera, segunda y tercera ley de Newton y ya está. Y esto es lo que hay. Muy bien, pues en esta asignatura van a haber básicamente tres tipos de enlaces entre piezas. Luego ya veremos que en 3 dimensiones hay más y, bueno, en realidad se puede matizar todo mucho, pero nosotros nos vamos a centrar en que hay 3 tipos de coacciones. Bueno, le vamos a llamar en dos dimensiones en el plano, que es básicamente donde más nos vamos a manejar, vamos a llamar a apoyo móvil a un tipo de restricción o un tipo de coacción que me coaccione el movimiento en una dirección. ¿Vale?
pero no en la otra. Y por lo tanto aparecerá una reacción que será perpendicular al movimiento que permite. Si, como en este caso, cuando dibujo el diagrama de cuerpo libre, yo en ese apoyo móvil quiero aislarlo, quiero aislar esa viga del universo, la aíslo, la pinto solo el trozo de figura que tenemos ahí y si os dais cuenta aparece una fuerza vertical. ¿Por qué? Porque ese enlace que es físicamente, es un rodillo que hay ahí, es un apoyo móvil, no me deja que verticalmente esa viga se mueva verticalmente, pero sí que me permite horizontalmente. Por lo tanto, horizontalmente no hay reacción y sí que hay reacción vertical, ¿vale? Hay veces que estos apoyos móviles, en lugar de estar así completamente planos al suelo o completamente verticales, hay veces que tienen una cierta inclinación. Pero al final son lo mismo, ¿eh? Es decir, la reacción que aparece va a ser perpendicular al movimiento que sí que permite. ¿Está entendido esto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vale. Luego también vamos a llamar el apoyo fijo o articulaciones a aquellos elementos que me coaccionen el desplazamiento relativo, pero sí que me permitan el giro. Por lo tanto, recordando el ejemplo anterior, ¿vale? El remache ese que había en la tijera, ese remate sería, ¿qué sería? Sería una articulación o un apoyo fijo. Permite que un eslabón un elemento con respecto al otro gire, pero no se desplace ni vertical ni horizontalmente. En realidad, como sabéis, lo de vertical horizontalmente es porque a nosotros nos interesa separarlo por ejes. Pero en realidad lo que aparece ahí es una fuerza que va a tener cualquier valor y cualquier dirección. ¿Vale? Pero es una única fuerza. Nosotros la vamos a descomponer por eje vertical y eje horizontal porque va a ser más fácil para nosotros calcularlo. Pero va a ser una fuerza que va a tener cualquier valor y cualquier dirección. Pero no habrá momento. El giro sí que está permitido. Y luego tenemos lo que nosotros llamamos un empotramiento o una unión rígida, que son coacciones que son enlaces o uniones que me lo coaccionan todo. No puedo ni girar, no puedo ni mover verticalmente, ni puedo mover horizontalmente. Y por lo tanto, las reacciones que me van a aparecer en ese enlace son reacciones de todo tipo. Va a aparecer una fuerza vertical, una fuerza horizontal y un momento. En realidad va a aparecer un momento y una fuerza que va a tener cualquier valor y cualquier dirección. ¿Hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vale? Bueno, si alguien de casa quiere preguntar. ¿Vale? Yo aquí. Vale, si hay alguien que quiera preguntar, iba a deciros que levantéis la mano, pero no os voy a ver. Bueno, eso es lo que ocurre básicamente en general. Si vosotros os vais al Hibbeler, veréis que en planos de 2D define muchos más tipos de restricciones. Al final lo que hace son esos, digamos, 3 tipos básicos, los va descomponiendo en cosas un poquito más particulares. Por ejemplo, en la tabla 5.1 de la página 202 y 203, ahí veréis tipos de enlace físicamente y cómo se comportan. Por ejemplo, el primero es un cable, ¿vale? Un cable. Un cable, ya en las sesiones de problemas, los que habéis estado conmigo y supongo que con Javier lo habéis visto, un cable solamente puede tirar. Si yo intento comprimir un cable, pues se coge cualquier forma, pero no hace su función. Un cable solo vale para tirar. Por lo tanto, cuando yo vea un cable, conozco la dirección que va a estar en el propio eje del cable y también el sentido de la fuerza, porque va a ser el cable tensionado. ¿Está claro o no? Entonces yo en este caso, fijaros lo que dice, el ángulo de la fuerza ya lo tengo fijo y por lo tanto solamente tengo
Solamente tengo que obtener el valor de esa fuerza. De los ejemplos que hemos visto antes, este tipo de enlace, ¿a qué se parece? ¿A cuál de los dos? Apoyo móvil, apoyo fijo. ¿Cuál? Articulación. Dicen por aquí. ¿Vale? Esto sería igual que un apoyo fijo, o sea, un apoyo móvil, perdón. Porque la dirección de la fuerza está fija, lo que no sé es el valor. Si lo veis aquí en la parte superior. Si nos fijamos en este, vemos que la dirección de la fuerza la tengo ya. Ya me dicen cuál es la dirección, por lo tanto solamente puedo calcular la tensión del cable. ¿Vale? Entonces se parece más a un apoyo móvil. ¿Vale? Aquí veis algún otro ejemplo y fijaros otra forma de representar el apoyo móvil. Sería el que vemos en el apartado 3, que es una especie de rodillo, una especie de patinete. En ese caso, hay una dirección del movimiento que está permitido y, por lo tanto, la reacción de ese enlace siempre va a ser perpendicular a ese movimiento. ¿Vale? Pero sigue siendo lo mismo, tengo fija la dirección y necesito conocer, lo único que me falta por conocer es el valor. En este caso podría ser vertical o horizontal, no es tan claro como un cable. Bueno, en este caso, que es un patín, pues probablemente estaría claro. Cuando me voy a apoyos fijos, pues ahí, por ejemplo, físicamente eso se puede ejecutar como un pasador, pues tipo como lo tenemos en las tijeras, donde fijaros que nos dan la doble opción. Nos dicen que puede ser no conozco ninguna de las dos componentes, o la realidad, que es no conozco ni el valor ni la dirección de la fuerza. Esas dos afirmaciones son equivalentes porque las fuerzas son vectores y la única forma que tengo de definir los vectores son, o las posibilidades que tengo de definir los vectores son de esas dos. O bien conozco su valor y su dirección, o bien conozco las dos componentes, que es lo mismo. Pasar de componentes a valor y dirección y de valor y dirección a componentes, todo eso es exactamente lo mismo, es equivalente. Vale. El que tenemos ahí, un elemento fijo tipo un collarín, ¿vale? Fijaos que en este caso es, digamos, un eje por el que pasa una barra y en ese caso tenemos una fuerza y un momento también, ¿vale? Pero la fuerza también va solamente en una dirección, la otra dirección sí que está permitida. Entonces este sí que es un elemento, no es de los tres que os he dicho básicos, sino sería una cosa un poco rara. Pero aún así, bueno, hay que conocerlos. Y luego tenemos el soporte fijo, que lo que ya hemos dicho, no conocemos ninguna componente y además sabemos que hay un momento. No es ni más ni menos que aplicar las leyes de Newton. Vale. ¿Cómo dibujo el diagrama de sólido libre? Esto es la base de la parte de mecánica. Tener grabado a fuego estos tres pasos. Paso 1. Dibujo el elemento que yo quiera analizar desconectado del universo. Y ya está. Ese elemento lo dibujo solo. Puede ser ese elemento muy bien dibujado o puede ser un esquema de ese elemento. ¿Vale? Vosotros dibujaréis ese elemento bien dibujado porque sabéis dibujar muy bien y diseñar muy bien y yo dibujaré 4 rayas. Mis diagramas de sólido libre siempre van a ser más feos. Una vez tengo eso, tengo que reflejar todas las fuerzas y momentos externos que vienen de fuera que están actuando allí. Entonces, por un lado, tendré que pintar las fuerzas que yo conozco, pues si hay un peso o hay alguien estirando con una fuerza de no sé cuántos newtons, lo que sea. Y sustituiré los enlaces por todas aquellas reacciones que corresponden a cada enlace. Entonces yo, una de las cosas que ya me tengo que empezar a estudiar es qué tipos de enlace hay y cuando los tenga identificados,
qué reacciones me van a provocar en el enlace. Si es un apoyo fijo, pues será de una forma. Si es un apoyo móvil, será de otra. Si es una corredera, será de otra. ¿Vale? Si es un pivote ranura, será otra cosa. Pero al final eso es lo que tengo que saber. Y una vez ya tengo dibujado, desconectado del mundo, dibujado fuerzas y reacciones, lo siguiente que tendré que hacer es identificarlas correctamente. Si trabajo por componentes, ¿vale? A mí me gusta trabajar, por ejemplo, voy a ver si lo pinto en la pizarra, en grande, para que los de casa también lo veáis. Pues yo si, por ejemplo, aquí lo que tengo es el punto A, ¿vale? Pues a mí me gusta decir que voy a tener una reacción en A en la componente I y una reacción en A en la componente X. Puedo dibujar esto y esto es equivalente a decir que tengo en A esto, o sea, este es el punto A, y tengo aquí una fuerza que será la reacción en A y tendrá un alfa que lo desconozco. Y entonces tengo que averiguar su valor y su dirección. O tengo que averiguar la componente X y la componente Y. Ya hemos dicho que eso es lo mismo. ¿Vale? Ya está. Si somos capaces de hacer esto, ya sabemos dibujar diagramas de sólido libre y, por lo tanto, tendríamos aproximadamente el 25% de un problema del examen final resuelto. ¿Vale? Ya está, muy fácil. Dibujar, ponerle nombres y sustituirlo por sus reacciones. Hay que memorizar, hay que estudiar un poquito cada tipo de coacción, qué reacciones me provoca y ya está. ¿Dudas, preguntas con respecto al diagrama de sólido libre? ¿No? ¿Alguien pregunta desde casa? ¿Se me oye, no? No hay nadie dormido a estas horas. Ni desde casa ni aquí. Aquí os veo más, en casa no os veo. Bueno, como no contestan, entendemos que hay 18 personas durmiendo. Ah, bien, bueno, ya hay alguien que no, parece que sí. Hay gente despierta. Vale, ¿está claro? Seguimos. Esto es la realidad. La realidad es así. La realidad es que yo tengo una torre, una plataforma, unos cables y esta es la realidad. Y yo de ahí tengo que sacar un esquema que me sirva para entender qué está pasando ahí dentro. ¿Cómo lo resuelvo? Lo primero, diagrama de sólido libre. ¿Qué voy a hacer? Si yo sé que en la plataforma, en este caso, me están diciendo que hay 200 kilos, pues lo que tengo que hacer es, primero, diagrama de sólido libre. Me dibujo la plataforma. ¿Vale? Más o mejor o peor. Y me hago un esquema de exactamente cómo está funcionando esa plataforma. Y entonces si veo que en lo que yo he denominado ahí punto A tengo enganchada un enlace, ¿qué tipo de enlace parece que hay ahí? ¿Fijo o móvil? ¿Vale? Móvil no quiere decir que se mueva todo. Móvil quiere decir que la plataforma con respecto a la pieza que lo sujeta no se pueden mover relativamente una con respecto a la otra. Y entonces diríamos que eso es un enlace fijo. ¿Está claro o no? ¿Está entendido o no? Por lo tanto, me coacciona el movimiento relativo de un elemento con respecto al otro en ese punto. Vale. Y luego en B que tengo un cable. Del cable ya sé cuáles son las direcciones y los sentidos. ¿Vale? Esto es el esquema general. Tengo las dimensiones, más o menos la geometría, y lo tengo todo dibujado. Y aquí es donde viene la magia. Diagrama de sólido libre. Cojo la plataforma y la dibujo aislada del universo. ¿Vale?
Acciones y reacciones, es decir, todas las fuerzas que actúan sobre la plataforma. ¿Qué actúa? Primero, el peso. Pues en el centro de gravedad, ahí lo que hago es dibujar una fuerza vertical señalando hacia el centro de la Tierra, ¿vale? Hacia abajo, de 200 kilos, que es lo que me han dicho que hay. Y después, en A, hemos dicho apoyo fijo. Por lo tanto, si hay un apoyo fijo, no conozco el valor de la fuerza ni su dirección. O lo que es lo mismo, no conozco ni la componente X ni la componente Y. ¿Vale? Fijaos cómo lo dibuja el Hibbeler. Él dibuja A sub X y A sub Y. Yo os he hablado que a mí me gusta trabajar con R a X y R a Y, porque son reacciones. En el examen, ¿qué estaría bien? Las dos formas, siempre y cuando seáis coherentes. A no ser que yo en el enunciado os diga llamar a las reacciones del punto A, R a X, ¿vale? Entonces ya no. Pero en principio como lo resolváis. Y después, en el punto B, lo que tengo es la tensión de un cable. La tensión de un cable es dirección perfectamente definida, ¿vale? En este caso sería serían 110 grados, ¿no? Pero no sé el valor de la tensión, ¿vale? 110 grados, ¿os vale o no os vale? ¿Hay alguien que no entienda por qué son 110 grados? Todo es claro, ¿vale? Pues la dirección son 110 grados y el sentido también, o sea, está claro, dirección y sentido. Lo que no sé es el valor. Bueno, y luego eso operando, al final me van a salir los 1246 newton, bueno, ese es el peso. Ahora, una vez ya tengo esto, ahora viene la siguiente parte, que es cómo obtengo, o es posible conocer las reacciones en X, en Y y la tensión del cable, ¿sí o no? Será posible, sí que va a ser posible. Ya os digo yo que esto lo vamos a poder resolver. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Nos dice que tenemos una cuerda en esa figura que está soportando 1000 libras y que se enrolla sobre la polea y que no hay fricción, ¿vale? Y es importante porque la fricción es un elemento un poco puñetero, Lamentablemente está en la realidad. Entonces nosotros intentamos decir, vale, gallinas esféricas en el vacío, o sea, no hay fricción. ¿Qué le ocurre a la fricción en realidad? Que siempre se va a oponer al movimiento. Entonces siempre va en contradirección, siempre va en contradirección. ¿Vale? ¿Vale? Imaginaos que yo tengo, o mejor, en lugar de utilizar la pizarra, utilizo un momento el Jamboard. Vale. F11. Vale. Imaginaos aquí que yo tengo, ¿vale? Un coche, ¿vale? Tampoco me dedico al diseño de coches. Un pick-up. Estos famosos. Vale. Que va en esta dirección. ¿Por qué se mueve el coche? Porque aquí hay fricción, ¿no? ¿Qué dirección tiene la fricción? ¿Hacia allá o hacia allá? ¿Vale? Como ya dicen las alumnas aventajadas, tiene esta dirección, ¿vale?
Cuando digo que se opone al movimiento, me refiero a que se opone al movimiento relativo de las dos superficies. Entonces, en este caso, esta fuerza está intentando girar para allá y cuando derrapa es que la fricción no es suficiente, y cuando está funcionando bien, lo que hace la fricción realmente la fricción es la que me hace que el coche esté en propulsión. Por eso, como bien ha dicho la compañera, la fuerza de rozamiento va en contra del movimiento relativo entre superficies, del deslizamiento. ¿Vale? Vale, bueno, pues estamos aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer lo primero? Nos dicen que tenemos las fuerzas, son 100 libras, y se enrollan sobre la polea sin fricción. Nos dicen que determinemos la tensión de la cuerda en el punto C y las componentes horizontales y verticales de la reacción en el pasador. Entonces, para resolver esto, lo primero que tenemos que hacer es los diagramas de sólido libre. Primero haría un diagrama de sólido libre de la cuerda. ¿Vale? Entonces tenemos aquí que hay una presión que se ejerce distribuida homogéneamente en lo que es la polea, y aquí tenemos la reacción de la polea para que la cuerda no se caiga. Si no, la cuerda evidentemente se caería. Tenemos las 100 libras hacia abajo y aquí hay que calcular la tensión. ¿Vale? Y luego, por otro lado, tenemos la tensión de lo que sería la propia polea. La propia polea tenemos una reacción vertical y horizontal, y esas son las reacciones que tenemos en el apoyo. ¿Vale? También lo podemos decir así, todo junto. Tenemos la fuerza hacia abajo, tenemos aquí las reacciones y aquí tenemos la tensión con su ángulo determinado. Bueno, primera cosa importante sobre los diagramas de sólido libres. Un diagrama de sólido libre puede ser un diagrama de una pieza, de un conjunto de piezas juntas, de un trozo de una pieza o de algunas piezas juntas con trozos de otra. Es decir, un diagrama de sólido libre puede ser un dibujo de prácticamente lo que me dé la gana. A ver, entender lo que me dé la gana relacionado con el enunciado del ejercicio. Digo, porque aquí alguno estará pensando, ya está, ya sé que haciéndole un dibujito muy bonito de no sé qué, tengo ahí la asignatura aprobada. No, no es así. Tiene que ser un esquema que me ayude a mí a centrar o a plantear unas ecuaciones, porque luego esto va a valer para plantear unas ecuaciones, y que me permita calcular algo. Entonces, en este caso, yo lo que hago es el trozo de cable que tengo aquí, porque fijaros que la presión que yo tengo distribuida en la cuerda y la presión que tengo distribuida en la polea se tienen que cancelar. Entonces, si yo corto aquí y corto aquí, me ahorro tener que calcular esas fuerzas tan raras. Vale, pues utilizaría esta forma de calcular. Vale. Bueno, una cosa importante también, la segunda cosa importante de este ejercicio. Si lo queréis resolver, que no hay ningún problema en que lo resolváis, la siguiente cosa que hay que tener en cuenta es que si la polea no tiene fricción, la tensión del cable, el valor de la tensión del cable va a ser el mismo en cualquiera de los extremos de la correa, pase o no por poleas. Por lo tanto, la tensión que hay, T, esa que aparece ahí como T, van a ser también 100 libras, pero en otra dirección. De hecho, eso hacen las poleas. Las poleas lo que hacen es que los cables, que hemos dicho que yo puedo fijar la tensión, pero no puedo fijar la dirección, las poleas me sirven para fijar la dirección. ¿No hay aquí ningún marino? ¿Alguien que salga por ahí a navegar? Bueno, en el mar no se llaman cuerdas, se llaman cabos, y algún detalle más sin importancia,
pero para lo que valen, realmente hay un montón de pues, roldanas, poleas, y todo eso que hay en un barco sirve para que yo esté haciendo la fuerza en una dirección y eso me la cambia a otra dirección que me interesa más. Siguiente, en el Hilbert, en el 5.6, también tenemos ahí algún ejemplo más de tratamiento de poleas y cómo hacer diagramas de cuerpo libre, ¿vale? También os recomiendo que lo hagáis, pero sería algo así. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas desde casa? ¿Ninguna? Pues venga, seguimos. Vamos a ver. Si yo tengo un elemento que está sometido única y exclusivamente a dos fuerzas, una fuerza en A y una fuerza en B, y además ese elemento no se mueve, ¿vale? Con un poquito de sentido común. Si el cuerpo no se mueve, atendiendo a las 3 leyes de Newton, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien me las podría ahí enunciar un poquito? Con su forma de entender, que seguramente me valdrá. ¿Vale? Si no se mueve, las leyes de Newton, que son un pelín más generales, hablan, si una cosa no se mueve, es decir, o su velocidad es uniforme, todas las fuerzas y momentos externos que hay por allí son cero. Vale. Luego lo del par de fuerzas, que eso es que la dirección con la contraria dan cero también. Sería la equivalente en momentos, ¿vale? Estaríamos hablando de esa primera ley de Newton. Luego está la otra, que es la que dice que fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y luego la tercera ley de Newton, que dice, cuando se aplica una fuerza que es una acción, siempre hay una reacción en dirección y sentido contrario. Vale. Entonces, sin irnos más allá, ¿cómo será la fuerza que hay en A y la fuerza que hay en B? Sería una hacia un lado y la otra al contrario, en el mismo ángulo. ¿Y qué más deben de cumplir? O sea, una va a estar en una dirección y la otra en el otro, correcto. Paralelas no. Bueno, más que paralelas. Paralelas sí, pero más que paralelas. Van a tener el mismo valor, pero en sentido contrario. ¿Y qué sabemos de su dirección? Paralelas y un poco más que paralelas. ¿Qué tienen que cumplir? Que estén alineadas, que estén alineadas. Para que esa pieza no se mueva, la única opción que tengo es esa. Porque si no, no cumplo la primera ley de Newton. ¿Vale? Siempre y cuando nos digan que esa pieza no se mueve ni gira. Si no se mueve ni gira, es que todas las fuerzas que actúan y todos los momentos que actúan sobre esa pieza se cancelan todos. Los externos, luego ya veremos que internamente hay otros rollos. ¿Vale? Eso intuitivamente. Vale, más cosas. Bueno, lo que hemos estado hablando, hace un momento hablábamos de que cada tipo de enlace va a generar un tipo de coacción y por lo tanto va a aparecer ahí un tipo de reacción. Y lo que me interesa saber es, como esto al final va a terminar muy mal, cuando digo muy mal me refiero a que va a tener que terminar con ecuaciones y resolviendo ecuaciones, y entonces eso nos gusta, normalmente nos gusta coger y resolver ecuaciones y tal. Vamos a hacer un análisis previo, es decir, vamos a ver cómo o qué problemas me van a generar esto cuando yo estemos hablando ya de resolver ecuaciones. O lo que es lo mismo, cuántas incógnitas me van a aparecer por cada uno de los tipos de enlace que yo voy a tener. Entonces, cuando hay un cable, la dirección está fijada.
y además el sentido. Por lo tanto, en un cable solo puede haber tensión. ¿Vale? La dirección está fijada y lo que sí normalmente en los cables no sé es cuál es el valor de esa tensión. Cuando yo tengo una pata que está apoyándose sobre el suelo, pues normalmente lo que tendré es la reacción en el suelo. Es verdad que si yo la intento mover, me va a aparecer una fuerza de rozamiento en el suelo de sentido contrario, y si yo no la puedo mover es que esa fuerza de rozamiento es la que está compensando mi fuerza. Pero en general, si yo tengo algo apoyado en una superficie y es una superficie en la que no hay fricción, normalmente aquí serán gallinas esféricas en el vacío y entonces no habrá fricción. ¿Cómo va a ser la fuerza? Pues perpendicular a esa superficie, perpendicular a esa. Es decir, si yo cojo esta mesa y le hago desaparecer el universo, esta fuerza tiene una fuerza que es su propio peso. Entonces, para que esto, como no se mueve, la veis que no se mueve, como no se mueve, ¿qué es lo que está pasando? Pues que en las patas hay una reacción en sentido contrario. ¿Vale? Y lo mismo, si tenemos ahí abajo un rodillo. Ahí ya sí que está claro que no puede aparecer la fricción. Y luego tenemos otro tipo de reacciones. Por ejemplo, en 3 dimensiones puedo tener una rótula esférica y una rótula esférica me permite girar en todas las direcciones. Pero, por lo tanto, solamente voy a tener coacciones al movimiento, fuerzas, pero no voy a tener momentos. Y todos los demás, fijaos, pues la chumacera que tengo ahí me genera 2 fuerzas y 2 momentos, es decir, las reacciones no me deja girar en 2 direcciones y no me deja moverme en 2 direcciones más, pero sí que me deja en una dirección moverme y en una dirección girar. En definitiva, estas cosas hay que sabérselas de memoria, estas cosas son de las que hay que estudiar. Repito, hay que estudiar. No podemos, yo no puedo asumir que nos vayamos a las sesiones de problemas diciendo voy a hacer problemas si no he aprendido, si no me he estudiado los conceptos teóricos. Eso no funciona. Hay que saber, esta asignatura es muy compleja porque tiene muchos conceptos teóricos, tiene cosas que hay que memorizar y luego tiene herramientas que hay que utilizar para resolver problemas. Y al final el resultado es el mismo, es voy a diseñar una pieza que no quiero que se rompa. O sea, ¿os hace falta? Esto hace falta. Pero no puedo pensar que voy a asumir o que voy a resolver un problema si no tengo la base de conocimientos teóricos. Por lo tanto, esto lo tengo que saber. Lo tenéis ahí, lo tenéis en el Gibelert y yo creo que no aporto nada si os cuento esta historia. Aquí, por ejemplo, pues lo mismo. Un ejemplo de 3D. Como el de ejemplo 5.14 del Gibelert, si veis, yo tengo 3 apoyos, uno en A, uno en B y uno en C. Si imaginaos que verticalmente, digamos en la dirección como de C, tengo el eje Z, en la dirección de B tengo el X y en la dirección de A el Y. Pues fijaos, en A se permite el giro. ¿En qué eje? En el eje X de los que he hablado, ¿no? ¿Vale? No, en el eje Y. Se permite el eje Y. En B no se permite el Y, pero se permite el X. Y en C se permite el giro en Z. Fijaos que yo esto, y luego, evidentemente, en C me pueden aparecer reacciones en X y en Y, en B me pueden aparecer verticales y en Y, y en A me aparecen horizontales y en Z. Pero eso no se mueve. Si no se mueve es porque las reacciones que me aparecen en cualquiera de esos 3 apoyos se compensan con esas 2 acciones, que son una fuerza o un momento en la dirección positiva del eje Y, que hemos dicho, de 45 Nm. Y un peso de 500, digamos, aplicado en la barra más o menos a la altura de C.
Entonces, ¿cómo lo hago? Pues lo hago como yo os he dicho. Directamente cojo la barra, la aíslo del mundo, sigo pintando los 45 newtons metro, pero empiezo a poner todas aquellas reacciones que me van a aparecer en los apoyos. No me va a prohibir ningún giro, pero sí que me va a prohibir, me van a prohibir pues, que se muevan las cosas. En este caso, por ejemplo, tengo un peso, un momento aplicado ahí en el punto de la barra y luego tengo en B una cuerda. La cuerda o el cable me va a fijar la dirección de la fuerza, pero no sé el valor. ¿Cómo lo hago como diagrama de sólido libre? Os invito a que lo intentéis. Venga, vamos a invertir 3 minutos en que intentéis dibujar el diagrama de sólido libre de cómo quedaría eso en vuestro cuaderno. Luego os lo enseñaré y me diréis, pues sí o no. ¿Vale? Intentadlo también desde casa, por favor. En A lo que hay es una articulación. Y bueno, reacciones también en dos ejes, ¿vale? O sea, es un apoyo móvil. Apoyo fijo, perdona. Más o menos, ya tenemos algo dibujado. Cuesta es dibujar ese elemento aislado, dibujar las acciones y las reacciones que voy a tener en los apoyos y ya está. Os lo enseño y a ver si os sale algo así. Más o menos. Más o menos sale eso. Fijaos el cable en lo que se ha convertido. En una tensión donde tengo fija la dirección. Pues bueno. Y aquí vemos, y ahí tenemos otro, pero ese no lo vamos a ver ahora. Lo pongo otra vez, me piden que lo ponga otra vez. Lo dibujo, lo dejo ahí 20 segundos más y lo quito, y continuaremos. ¿Vale? ¿Sí? Seguimos. Bueno, a veces lo que hablábamos, ¿no? Hay veces que las reacciones en 3D pues son en 3 dimensiones son un poco más difíciles de ver. Y luego hay otra cosa, hay otro concepto y es realmente a la hora de construir, es decir, para mí es muy sencillo dibujar. Es muy sencillo dibujar pues un apoyo fijo, un apoyo móvil, pero luego eso constructivamente tiene su complejidad hacerlo, porque luego nada es absolutamente un apoyo fijo ni nada es absolutamente un apoyo móvil. Es decir, cuando ya nos olvidamos de las gallinas esféricas en el vacío y nos vamos a la realidad
del día a día, vemos que aparecen cosas un poco extrañas. Por ejemplo, ahí en el punto que ahí aparece como G, yo ahí lo que tengo son, constructivamente, si yo hago un zoom, ¿vale? Yo esto, a la hora de calcular, diría que es un apoyo, ¿cómo? ¿Fijo o móvil? ¿Vale? Es fijo porque no me permite, me coacciona el movimiento relativo, en este caso está enganchado a la pared, con la pared. Sí que me permite el giro, ¿vale? Entonces, ¿yo eso cómo lo hago? Pues yo tengo un tubo hueco y aquí fijaos lo que tengo, son dos chapitas y luego un pasador que puede ser un tornillo, tornillo y tuerca y es un tornillo pasante, ¿vale? Es un pasador. Bueno, pues esto, el comportamiento que tiene es un apoyo fijo, ¿vale? Tiene esa forma de comportarse. Aunque realmente, si nos damos cuenta, pues yo lo voy a calcular como un apoyo fijo, pero luego, si nos vamos a 3 dimensiones, pues tiene más coacciones, porque hay giros que no me los permite y hay movimientos que no aparecen en este plano que también están coaccionados. Es decir, yo cuando vaya a calcular algo en la vida real, si voy a trabajar por planos, pues luego tengo que pensar eso constructivamente cómo lo hago. No lo vemos en esta asignatura, pero cuando vosotros hacéis el trabajo final de grado, pues vais a hablar con el profesor de mecánica y resistencia de materiales y nos dicen, es que la realidad es así. ¿Qué hago con esto? ¿Vale? Y ahí es donde aparecen las dificultades. Es cómo convertir esto en algo que me permita calcular. Y aquí tenéis, fijaos que prácticamente la forma de poner esto es igual, de calcular esta barra que tenemos aquí, ¿no? El tipo de enlace es muy similar, sin embargo aquí lo consideramos que solamente hay una coacción, ¿vale? Vale. Si ya tenemos claro qué son los diagramas de sólido libre, en realidad tenemos claro mucho. Ahora viene la parte, digamos, más fácil, más fácil. En el sentido de que yo hasta ahora he tenido que convertir una realidad en un dibujito válido y ahora lo que tengo que hacer es, una vez ya tengo mi dibujito, transformarlo en ecuaciones. ¿Para qué? Para que con esas ecuaciones me permitan calcular las cosas que yo no sé. Si yo tengo claro que he diseñado una pieza que tiene un peso de 10 kilos, pues eso ya lo sé, pero yo no sé esos 10 kilos cómo van a aplicarse como reacciones en esa otra pieza o en las piezas que están alrededor de eso. Y eso es lo que yo quiero calcular. Entonces, para eso utilizamos, para el cálculo de las reacciones, utilizamos las ecuaciones de equilibrio. Nos apoyamos en la primera ley de Newton, que nos dice que si el sistema está en equilibrio, entonces las ecuaciones de equilibrio para cualquier subsistema de ahí, es decir, para un eslabón, una pieza, media pieza, 2 piezas y media o un conjunto de elementos que nos dé la gana, siempre se van a cumplir las ecuaciones. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que nos interesa de una estructurilla, pues calcularla toda en conjunto o calcular por partes, pero no hace falta calcular elemento a elemento, porque cada vez que yo dibujo un elemento son ecuaciones, cada vez que dibujo otro elemento son más ecuaciones. Entonces hay veces que no hace falta calcularlo todo. Tengo que pensar qué dibujo me va a interesar. Y entonces, de cualquier subsistema que yo tenga aislado, voy a poder plantear las ecuaciones de equilibrio. Entonces, en 2 dimensiones es muy sencillo y en 3 dimensiones es más. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a decir una cosa que es mentira. Decimos que en el plano, en 2D, vamos a poder plantear 3 ecuaciones.
Digo que es mentira porque podemos plantear muchas más. Lo que hay que buscar son 3 ecuaciones linealmente independientes, ¿eh? Pero bueno, eso ya es un concepto matemático que el que se acuerde de álgebra le dirá, ah, pues sí. Y el que no se acuerde, olvidaros, ¿eh? No he dicho nada. En realidad lo que yo tengo son básicamente dos ecuaciones, que es que el sumatorio de fuerzas es 0 y que el sumatorio de momentos es 0. En 2D lo tengo más sencillo porque eso que he dicho es cierto cuando hablo de ecuaciones vectoriales. Pero a vosotros en general os gustan más las ecuaciones escalares, ¿no? Que no tengan vectores. Entonces lo que hacemos es que nos separamos por ejes. Planteo una ecuación por el eje X, una ecuación por el eje Y y una ecuación de momentos. Aunque luego es verdad que hay estructuras, cálculos, que es mejor plantear 3 ecuaciones de momentos. Pero eso lo iremos viendo más adelante. Lo que quiero es que os quede claro es que cada vez que yo hago un dibujito de diagrama de sólido libre, de ahí puedo sacar 3 ecuaciones muy claras. Primera, por el eje X, sumatorio de fuerzas. Todas las fuerzas que actúan en el eje X tienen que valer 0. El sumatorio de todas las fuerzas que actúan en el eje X tiene que valer 0. Porque no se mueve. Y como no se mueve, ¿vale? Segunda ecuación, el sumatorio de todas las fuerzas verticales tiene que ser 0. Y ya está. Y la de momentos, el sumatorio de momentos calculados en un punto tienen que ser 0, porque la pieza no gira. Y cuando digo sumatorio de momentos calculados en un punto es porque tengo que elegir un punto para calcular los momentos. De hecho, yo podría elegir 3 puntos diferentes y sacaría 3 ecuaciones. Las ecuaciones de momentos tienen una ventaja. Y es que si yo tengo, por ejemplo, aquí. Buah, lo del coche ha sido la bomba, ¿eh? Lo voy a borrar. Si yo tengo aquí una pieza que tiene esta forma, tengo el punto A, el punto B y el punto C, y aquí hay una fuerza, otra fuerza, aquí tengo un momento, aquí otra fuerza, ¿vale? Bueno, mejor. Perdón. Yo tengo el punto A, B y C. Entonces, si yo aquí tengo una fuerza aplicada en A, otra fuerza aplicada en B y otra fuerza aplicada en C, si yo tengo 3 fuerzas y calculo momentos en A, ¿cuál es el momento que me va a generar la fuerza en A? En A, 0. Por lo tanto, si yo planteo sumatorio de momentos en A, me aparecerá AC vectorialmente por FC más AB vectorialmente por FB. Y fijaros que los momentos en A, esta no me va a actuar. Entonces tiene la ventaja que si yo planteo ecuaciones de momentos, donde el punto que yo elija, las fuerzas que hay por ahí, pues esas no participan. No las tengo que calcular porque valen 0. Su momento ahí, aplicado ahí, vale 0. ¿Esto por qué lo digo? Pues porque ya veremos que cuando estoy en los problemas, hay veces que en un punto hay una o dos reacciones. Entonces digo, pues momentos ahí. Pues si calculo los momentos ahí, esas fuerzas ya no cuento con ellas, solamente tengo que calcular el resto. Entonces, bueno, matemáticamente me puede interesar, ¿vale? Mirad, ahí tenemos el ejemplo que tenemos aquí abajo. Tengo una fuerza aplicada en un punto de esa barra y aquí pues yo puedo generar 3 ecuaciones linealmente independientes. ¿Cómo? Paso 1, diagrama de sólido libre.
Fijaos que hemos dicho que en A, aquí, tengo un apoyo fijo. Y aquí tengo un apoyo móvil. Entonces, en el apoyo fijo, ¿qué tengo? Una fuerza que además no sé ni su valor ni su dirección. ¿Y qué tengo en B? Una fuerza que sí sé su dirección. Sé lo que vale su dirección. ¿Vale? Vale, pues entonces me vengo aquí y lo dibujo así. Dibujo una fuerza que no sé la dirección ni el valor, y aquí sí que sé la dirección, pero no sé el valor. O lo que es lo mismo, en A tendré una reacción en X y una reacción en Y, que pueden valer cualquier cosa, y en B solamente voy a tener una única reacción en el eje Y. Planteando las ecuaciones, sumatorio de fuerzas en X es igual a 0. Solamente hay una fuerza que actúa en X, por lo tanto AX es igual a 0. Sumatorio de fuerzas en Y es igual a 0. Si os fijáis, tanto la reacción vertical en A como en B son positivas. Por lo tanto, AI más BI menos P, porque el peso sí que tiene signo negativo, tiene que ser igual a 0. Y aquí planteo momentos en A. ¿Por qué planteamos momentos en A? Claro, por lo que os he dicho antes. Si yo tengo aquí en A dos fuerzas y yo planteo momentos en A, no me va a generar, no me va a generar A ningún momento. Solo me generará este y este. Regla de la mano derecha. El momento en A será, en P me va a generar un momento negativo cuyo valor va a ser AP, ¿vale? Y aquí pongo AP negativo. Y este, por la regla de la mano derecha, va a ser positivo, que va a ser A más B por la reacción en BI. A más B por la reacción en BI. Ya está. Fijaos que de esta misma ecuación puedo calcular directamente, puedo despejar lo que vale BI. Esto pasa al otro lado, esto pasa restando y tal. En cualquier caso, he planteado tres ecuaciones linealmente independientes. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues lo que ya sabéis hacer. Resolver un sistema de ecuaciones. Yo el otro día en la clase de repaso, en la de refuerzo, os decía que se puede plantear una ecuación matricial. Hay gente que prefiere coger, despejar y tal, como queráis, me da igual. Como lo resolváis algebraicamente, me da igual, resolvedlo bien, eso sí. Ya está. Pero ojo, ¿qué pasa si yo planteo sumatorio de momentos en A, sumatorio de momentos en B y sumatorio de momentos justo donde está P? También me salen tres ecuaciones linealmente independientes. Me explico. Ahora voy a hacer el más difícil todavía. Sumatorio de momentos en A, ¿vale? Ese ya está, que es este de aquí. Es A más B, BI, menos AP, igual a 0. Vale. Ahora digo, vale, sumatorio de momentos en P. Sumatorio de momentos en P sería, esta como está alineada es 0. Por lo tanto, tengo ahí en negativo. Más, esta me lo da en positivo y es... Y luego puedo plantear sumatorio de momentos en B. Sumatorio de momentos en B serían esta negativo y esta PP. Perdón. ¿De aquí? Ah, vale, este es negativo y este es positivo. Y esto es igual a 0. Estas tres ecuaciones son tres ecuaciones linealmente independientes e igual de válidas. Me sirven para resolver el mismo sistema de ecuaciones. Entonces eso es lo que hay que hacer. Yo ya tengo el dibujito.
tengo las fuerzas y momentos, lo tengo todo bien planteado. ¿Vale? ¿Cuál? Las mías, sí. Y lo que hago es que calculo momentos en A, en P y en B. Son tres ecuaciones linealmente independientes y que pueden tener alguna ventaja. De hecho, yo podría elegir una mezcla de estas también. Momentos en 2 puntos y una de fuerzas. O cosas así. Aquí está muy claro porque sumatorio de fuerzas en X solo hay una fuerza en X y por lo tanto pues se anula. Una es cero, ya sé que es 0. ¿Vale? Pero hay veces que, bueno, a lo mejor sabiendo eso, me puede interesar plantearlas de otra forma. ¿Entendéis o no? De hecho, sabiendo que AX es 0, con cualquiera de estas dos, con cualquier pareja de estas dos, podría resolverlo también. ¿Vale? ¿Está claro más o menos cómo funciona? Dibujito, diagrama de sólido libre, ¿correcto? Una serie de ecuaciones que correspondan con ese diagrama de sólido libre. ¿Vale? ¿En 3 dimensiones? Pues en 3 dimensiones yo os diría que os he dicho, es más fácil. Pues sí es más fácil porque yo lo que os recomiendo es que planteéis solamente 2 ecuaciones. ¿Vale? Cuando estamos en 3D, ¿cómo hay que hacerlo en 3 dimensiones? Sumatorio de todas las fuerzas es igual a 0 y sumatorio de todos los momentos es igual a 0. Sabiendo que sumatorio de fuerzas es igual a 0, es directamente eso. Y de aquí, sabiendo que sería el sumatorio de cada R, porque esto al final se calcula en un punto, pues cada R al punto vectorialmente por la fuerza en ese punto. Y eso tiene que valer 0. ¿Qué pasa? Que cuando esto lo desarrollamos, me quedará cosa 1i más cosa 2j más cosa 3k. Vale. Y eso vale 0. Cosa 1 es, diremos que cosa 1 es igual a 0, eso es el eje X. Cosa 2 es igual a 0, el eje Y. Y cosa 3 es igual a 0 en el eje Z. Entonces, de esta única ecuación vectorial vamos a sacar 3 ecuaciones escalares, que esas sí que os gustan, las ecuaciones escalares. ¿No? Esas nos molan más. Y aquí va a ocurrir lo mismo. Aquí vamos a tener cosa 4i más cosa 5j más cosa 6k igual a 0. Cuando digo cosa, es que me quedará pues 7 por 8 más 3 por no sé qué, más no sé qué por una incógnita. Quedará una ecuacioncilla ahí, un poco rara. Y de aquí, pues hago lo mismo. Cosa 4 igual a 0, cosa 5 igual a 0 y cosa 6 es igual a 0. Es decir, si todo vale 0, tiene que valer 0 por ejes. Pues un churro largo lo separo en 3 cosas simples. Y al final, ¿qué tengo? Si os dais cuenta, tengo 6 ecuaciones y por lo tanto yo en 3 dimensiones podría llegar a tener hasta 6 incógnitas. Ahora alguien me dirá, mira, yo es que en física o en otra asignatura me han enseñado a hacerlo por planos. Vale, te lo compro. Mi recomendación, hacerlo así, en ecuaciones vectoriales. Porque si entrenáis esto, es muy difícil que os equivoquéis y al final todo sale más sencillo. Pero esa es mi recomendación. ¿Qué tenéis que hacer? Lo que sea más fácil para cada uno y para cada una.
porque esta asignatura, el objetivo es haceros la vida fácil. No complicaros la vida, cada uno lo que le vaya bien. Pero, repito, si vais a coger un atajo, tenéis que conocer el atajo. Tenéis que saber dónde sale el atajo y dónde llega. Y si no lo sabéis coger ese atajo, no os perdáis. Ecuación vectorial. ¿Vale? Cuesta un poquito más al principio, pero luego es mucho más sencillo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Vale, bueno, mi intención hoy es avanzar lo máximo que podamos y salir un poquito antes, si no os importa. Aunque lo sufra yo en mi voz y estas cosas, pero bueno, son males menores. Bueno, sistemas, equilibrio de sistemas de cuerpos. ¿Qué pasa cuando yo ya no tengo un sólido rígido, sino que lo que tengo son varios sólidos rígidos encadenados entre ellos? Pues aquí se puede complicar la cosa un poco más. O la podemos simplificar nosotros más, depende de nosotros. En general, ¿qué hay que hacer? Primero, yo puedo básicamente obtener un diagrama de sólido libre del sistema. Tengo que plantear las ecuaciones de equilibrio, que en este caso pueden ser o 2 ecuaciones vectoriales o 6 escalares, o de una o de las 2 vectoriales sacar las 6 escalares, ver lo que me resulte más sencillo, y una vez tengo esto, resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, cosas que necesito de vosotras que sepáis ya y que tengáis claro a estas alturas. Resolver sistemas de ecuaciones. Eso es fundamental. O sea, nadie puede venir aquí y pretender que voy a aprobar esta asignatura y que se le haya olvidado, por no decir que nunca lo ha aprendido, resolver sistemas de ecuaciones, ¿vale? Eso es fundamental para mí. O sea, no... Hay que saber hacerlo, ¿vale? Lo siento, pero hay que saber hacerlo. Ahí tenéis algunos ejemplos, recomendaciones para que le pegáis un vistazo. Y si no, si detectáis que aquí falláis, por favor, venid, habláis conmigo y buscamos solución. Pero tenéis que hacer el diagnóstico vosotros y vosotras. Vale. Vamos a ver, ¿qué ocurre cuando yo tengo un conjunto, un sistema de diagramas, o sea, un conjunto de elementos? Claro, si en lugar de tener uno ya tengo 2 o 3, ¿cómo lo hago? Pues mira, hay varias opciones. Una, es decir, oye, voy a generar el diagrama de sólido libre del conjunto. Entonces, ¿qué ocurre si yo dibujo el diagrama de sólido libre del conjunto? Pues mirar, ocurre una cosa muy sencilla en este caso. Yo tengo aquí, esto es más o menos así, aquí tengo un apoyo fijo y aquí tengo un apoyo fijo, ¿vale? Bueno, aquí esto está así, tengo esto, tengo P, tengo M, aquí tendré RAI, RAX y aquí tendré RBI y RBX. Vale, si os dais cuenta, yo de aquí voy a poder sacar 3 ecuaciones. ¿Vale? Pero ¿cuántas incógnitas tengo? Las podéis contar, o sea, P y M entiendo que son datos. 4 incógnitas. Si yo planteo 3 ecuaciones, no voy a poderlo resolver. Necesito más información. ¿Vale? Entonces, dibujar la ecuación general, un diagrama de sólido libre general de todo el conjunto no me vale. Pues voy a hacerlo por trozos. ¿Vale? Entonces, lo primero que se me ocurre es, pues cojo este trocito de aquí y luego cojo este trocito de aquí. Vamos a ver cómo lo hacemos. Primero,
Cojo la primera barra, tengo la reacción en X y en Y del apoyo fijo que hay en A, y en B, ¿qué tengo? En B tengo otro apoyo fijo. Porque a lo mejor eso se puede mover, pero lo que no me permite, o sea, lo que me obliga es que en ese punto tanto una barra como la otra estén unidas. Por lo tanto, relativamente no hay movimiento. Eso yo alguna vez lo que hago es, imaginaos que sois una persona muy pequeñita, ¿vale? Imaginaos que sois una persona muy pequeñita y tenéis aquí, y aquí os ponéis una silla y os sentáis ahí. ¿Vale? Y entonces, desde ahí, ¿yo cómo veo que ocurre con el punto B perteneciendo a la otra barra? A que lo vería siempre fijo. Vería que la otra barra gira, pero el punto B de la otra barra coincide con el punto B de mi barra. ¿Vale? Pues eso quiere decir que es un apoyo fijo. Aunque se mueva. Pero se mueven las dos eslabones o los dos elementos, las dos sólidos libres se mueven simultáneamente. ¿Vale? Vale, entonces, si yo hago eso, fijaos qué me está ocurriendo. Me ocurre que tengo dos ecuaciones, pero en B me aparecen otras dos nuevas. Entonces alguien dirá, a ver, si buscando el duro, ¿no? Buscando la peseta estamos perdiendo el duro. No, supongo que no os vendrá, ¿no? Esta es como una frase de la prehistoria y tal, de hace 20 años ya. Quiero decir que lo que yo no puedo hacer es, si quiero simplificarme la vida, que me aparezcan aquí dos incógnitas más. Y aparecen, ¿eh? Aparecen. Y es la reacción que hay en el nodo B. Pero ahora veremos cómo nos va a interesar. Porque cuando yo dibuje el otro diagrama de sólido libre, tendré que aplicar la tercera ley de Newton. Y la tercera ley de Newton dice que si en un sitio yo tengo la acción, en el otro que tengo la reacción. Y la reacción es, vale lo mismo, está en el mismo eje, pero tiene sentido contrario. Entonces, si yo en la primera barra las he pintado en positivo, en la segunda barra las pinto en negativo. ¿Entendéis por dónde van los tiros o no? Sí. Si ahora, por ejemplo, en vez de pones una barra hacia arriba, en esa barra, ¿cómo pondrías los sentidos? Vale. Tú estás hablando de qué pasa, o sea, me está preguntando la compañera si hay un nodo y en lugar de confluir dos eslabones, confluyen tres. Ahora un poquito más adelante llegaremos ahí. De momento tenemos uno con otro. Entonces, si en uno tengo la acción, en otro la reacción. Entonces, si os dais cuenta, yo de aquí, ¿cuántas ecuaciones saco? 3, vale. Entonces, nos vamos a este ejemplo de aquí. Vale. Hemos dicho 1 y 2. Entonces, yo de 1 saco 3 ecuaciones y tengo 1, 2 y las 2 incógnitas más y 4 incógnitas. ¿Vale? De momento no me va la cosa bien. Pero de la segunda ecuación, ¿cuántas ecuaciones saco? De la que tenga aquí. Otras 3 ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas nuevas me aparecen? B ya no. B es la misma que tengo aquí. Tengo la reacción. Entonces ya no son nuevas. Ya aquí me aparecen 2 incógnitas nuevas. Y por lo tanto, como conjunto, tendré 6 ecuaciones y 6 incógnitas. Esto es un lío, calcular 6 ecuaciones con 6 incógnitas. ¿Aquí qué hay que hacer? Coger y picar piedra. Sacar el pico y pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pero se puede resolver. Eso es lo bueno, que se puede resolver.
¿Vale? De hecho, eso que yo os he dicho, que en un sitio tengo la acción y en otro sitio tengo la reacción, eso ocurre porque yo también puedo aplicar una ecuación en el nodo, justamente en B. Y como B no se mueve, todas las fuerzas que hay ahí tienen que valer 0. Y por lo tanto, la única opción para que todas las fuerzas que hay ahí sean 0 es que la reacción en X en un sitio sea contraria a la X en el otro y lo mismo en Y. ¿Vale? ¿Está claro o no? Yo calculo esto, tengo Bx y si os fijáis, la única posibilidad es que Bx es que aquí tengamos planteado este sistema. X y X de sentido contrario, acción y reacción, y por lo tanto esto no se mueva. Entonces, si yo esto lo tengo claro, pues probablemente esto sí que me vaya a venir bastante bien a la hora de calcular acciones y reacciones. Más o menos, vamos por donde... Esto sí que es nuevo, ¿no? Creo que esto es nuevo de esta asignatura. Un conjunto de diferentes sólidos rígidos y en los puntos de enlace, en unos sitios tengo la acción y en otros sitios tengo la reacción. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, esto es muy interesante. ¿Vale? Esto es muy interesante. ¿Qué ocurre en el ejemplo que tenemos ahí? En el ejemplo que tenemos ahí, hemos quitado, en este ejemplo lo que hemos hecho ha sido quitar P. Por lo tanto, solamente hay un momento, sería un momento central, que esto lo vimos en la lección 1, es un momento central en la barra 2. Vale, pues si yo tengo una barra biarticulada en la que en el centro no hay ni fuerzas ni momentos, la fuerza de la barra está alineada con su eje. Es decir, esa barra es como si fuera un cable. ¿Vale? La diferencia que ocurre entre las barras y los cables es que la fuerza puede ser de compresión o de tracción. Pero si yo tengo una barra que la tengo biarticulada y no hay ninguna fuerza ni momento en medio, la fuerza está alineada con el eje de esa barra. Y gracias a ese principio físico, las retroexcavadoras, las habéis visto, esas máquinas grandes que cogen y tal, se accionan con unos pistones hidráulicos. Y un pistón hidráulico es un elemento que solamente hace fuerza hacia allá, o recoger o hacia allá, pero no hace nada más. Entonces, los pistones hidráulicos, si os dais cuenta, tienen una articulación en la base y una articulación en el vástago. Y como están articulados, solamente hacen fuerza así. Y luego ya me ingenio yo cómo conectar las barras para aprovechar esa fuerza lineal y convertirla en un movimiento como yo quiero. Pero gracias a esta propiedad física pueden funcionar las retroexcavadoras. Entonces no es tan raro. Si cada vez que veamos una retroexcavadora en la calle, nos tiene que venir a la mente este principio. Una barra biarticulada sin fuerzas ni momentos en medio, la fuerza está alineada con su eje. ¿Por qué digo esto? Porque si yo tengo en cuenta esto, yo, por ejemplo, este sistema que tengo en el ejemplo 2, a priori no lo podría resolver. ¿No? Tendría problemas para resolverlo. ¿No? Si no tengo en cuenta esto. ¿Por qué? Porque solamente podría producir 4 ecuaciones linealmente independientes y me aparecerían 6 incógnitas. Pero si yo hago esto, desaparecen incógnitas. Entonces, cuando yo tengo barras biarticuladas, normalmente me simplifican el cálculo. Es como cuando aparece un cable. Un cable es una bendición en cálculo, porque solamente ya sé la dirección de la fuerza.
Solo tengo que calcular su valor. Pues con barras biarticuladas ocurre lo mismo. Cada vez que veáis una barra biarticulada sin fuerzas ni momentos en medio, en este caso la barra 2 tiene un momento en medio y ya no me vale, pero siempre que veáis eso, os están haciendo un favor. ¿Vale? Aquí tenéis un poco la descripción de por qué eso es así. Y en este caso en concreto, sí que podría generar yo con el cuarto diagrama de sólido libre, yo podría calcular las reacciones en los apoyos sin calcular lo que pasa en B. Aprovechándome de que yo sé que la dirección de la fuerza en A va a estar alineada con la propia barra. ¿Vale? Entonces yo de aquí puedo plantear 3 ecuaciones y tengo 3 incógnitas. Pero ¿por qué puedo hacer eso? Porque yo tengo claro este concepto. ¿Vale? Bueno, no siempre es posible evitar elementos de unión tipo lo que hemos visto ahí, los pasadores. ¿Qué ocurre? Lo que decía la compañera, lo que preguntaba la compañera antes. ¿Qué ocurre cuando en un nodo, me confluyen más de 2 eslabones? ¿No? Eso era tu pregunta. ¿Qué ocurre si además de ahí cuelga otro? En este caso son 2 pasadores, o sea, aquí tenemos, digamos, lo que nosotros llamamos el eslabón fijo, que sería el propio suelo, una barra que es la barra vertical y otra que es la barra horizontal. Y esas 2 barras vienen aquí. Por lo tanto, aquí, en A, hay una confluencia de 3 elementos. El propio suelo, el eslabón fijo, el chasis de la máquina, un elemento y el otro. ¿Vale? Que es lo mismo que pasa aquí. ¿Qué ocurre en ese caso? Bueno, pues ahora vamos a ver qué ocurriría en ese caso. ¿Qué ocurriría en este caso? En este caso tengo las reacciones en el apoyo, que son la AX y AI, y luego tenemos la fuerza de la barra F de la barra BA y de la barra CA. En este caso nos aparece una cosa muy interesante, y es que eso mismo que yo os acabo de decir de las barras biarticuladas, aquí aparece todas las barras son biarticuladas. Entonces, si todas las barras son biarticuladas, la dirección de las fuerzas las conozco a priori. Entonces, cuando ocurre eso, normalmente es más cómodo, esto ya como consejo, plantear directamente las ecuaciones en los nodos que no aplicarlas a los sólidos los sólidos rígidos, ¿vale? Es decir, en este caso, si yo sé que la fuerza que voy a tener BC está alineada con la barra, que son 45 grados, pues puedo decir que planteo la ecuación aquí y tengo el apoyo FCA y FCB. Si aquí la tengo así, aquí en B tendré la reacción. Por eso aquí tengo la reacción. Si aquí estaba hacia abajo, aquí está hacia arriba. Los 500 newtons los tengo y luego FBA lo planteo hacia abajo. Y cuando vengo aquí, FBA la reacción y FCA la reacción. Reacción, reacción y apoyo. Entonces, en este caso en concreto, tengo una estructura con diferentes barras que por cumplir con barras biarticuladas sin fuerzas y momentos en medio de la barra, directamente conozco la dirección de las fuerzas. Entonces, si conozco la dirección de las fuerzas, planteo las ecuaciones en nodos. Si planteo las ecuaciones en nodos, solo voy a tener ecuaciones sumatorio de fuerzas en X, sumatorio de fuerzas en Y, pero no voy a tener momentos. Entonces es más sencillo. Entonces yo cuando vea una estructura tengo que fijarme si hay barras biarticuladas. ¿Por qué? Porque es un concepto teórico que me va a simplificar la vida. Repito, no se concibe
plantear los problemas de esta asignatura sin haber estudiado la teoría. Y os digo esto porque en otros años ha venido gente diciéndome, mira, tengo ya todos los problemas hechos, me faltan 3, dame más. Digo, ¿y cómo llevas la teoría? No, la teoría me la voy a dejar para el final. 2 o 3 días antes del examen repasaré teoría. Yo cuando eso me ha ocurrido, yo ya sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque no se concibe esta asignatura sin entender bien la teoría. Es fundamental. ¿Por qué? Porque nos simplifica la vida. Nos da herramientas. ¿Herramientas para qué? Para resolver los problemas más fácilmente. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? No sé si en casa hay alguien que quiera preguntar. ¿Vale? Bien, pues seguimos. Seguiremos 15 minutitos más y haremos ya la parada. Bueno, ahora viene lo que me preguntaba la compañera antes, ¿no? No siempre es posible el análisis de los elementos de unión. En algunos nodos tipo pasadores pueden aparecer ciertas circunstancias que me hagan que tenga que analizar la pieza. ¿Y eso cuándo suele ocurrir? Cuando yo lo que tengo son más de 2 elementos que me unen un pasador. Entonces ya sí que hay que analizarlo de otra forma. Ahí tenemos varios ejemplos, pero fijaros, un ejemplo que es el de la pala de el brazo de una excavadora. Este ejemplo salió hace 1 año y medio, ¿no? Hace 3 años salió, sí, salió, sí. Dije, voy a poner este porque como lo he puesto en los apuntes al principio, todo el mundo sabrá hacerlo. Agua. Tocado y hundido. No sé si fue agua o tocado y hundido. Vale, pues yo aquí lo que tengo es una retroexcavadora, lo que os acabo de decir. Fijaros que allá donde hay un pistón, ¿qué va a ocurrir? Barra biarticulada, sin fuerzas ni momentos por medio, por lo tanto, la fuerza está alineada con el eje. No solo ahí, no solo ahí, sino que, por ejemplo, el elemento que va de C a B también es biarticulado. Y el elemento que va a B también es biarticulado. Y o sea, en B tengo un nodo Y para únicamente calcular fuerzas en X y en Y. Luego hay gente que se empeña en calcularlo todo. Y entonces le salen unos churros. Bueno. Fíjate lo que dice aquí, que los elementos H, I, E, B, B, C, B, A son elementos biarticulados. Por lo tanto, son elementos que hay 2 fuerzas, en X y en Y. Y puedo sustituirlos directamente por una fuerza en la que ya tengo marcada la dirección. Y luego finalmente en la pala, aquí me decían la pala estaba cargada con una dirección, yo sé, aquí sí que este elemento no es bueno, tiene aquí una articulación y tiene aquí otra, pero aquí en medio tiene fuerzas y momentos. Entonces este no me libro. Igual que con la pala. La pala es biarticulado, pero aquí hay una fuerza que está desplazada, ¿la veis? Que es el peso de lo que está cargando. Entonces este ya lo tengo que calcular como un elemento. Y luego planteo las ecuaciones de equilibrio, por ejemplo, en el nodo C. Aquí. Que evidentemente me ayuda, ¿no? El tener aquí esa fuerza alineada, yo ya sé la dirección que va a tener. Bueno, pues pasando de esos dibujitos con esas fuerzas bien dibujadas y tal, me aparecen un montón de posibilidades, pero a la vez también he simplificado algunos cálculos. Tengo diagramas de sólido libre con fuerzas por ahí y yo de aquí puedo sacar 3 ecuaciones con 3... Fijaos lo que he hecho de aquí. ¿Yo qué os he dicho?
que yo puedo calcular. O sea, y un diagrama de sólido libre puede ser de un elemento, de un conjunto de elementos, de un conjunto de elementos y algún trozo, o de trozos de sólidos libres. De hecho, cuando pasemos a la lección 3, todo el rato vamos a estar cogiendo trozos de diagramas. O sea, diagramas de sólido libre de trozos de pieza. Eso. ¿Eso se puede hacer? O sea, ¿no tienes que poner todas las fuerzas por medio? No las tienes que poner. No las tienes que poner. No te hace falta ponerlo. Si tú con esto eres capaz de calcular las reacciones aquí, ya tienes esas reacciones. Lo que quiero decir es que si tú haces eso, calculas esas tres fuerzas y luego cuando vas a los demás, esos ya son datos. O sea, si yo he calculado FHI, y en este nodo FX y FI, cuando yo me voy aquí, mi única incógnita ya son este y este, ¿no? Porque los otros los sé. ¿Entendéis o no lo que os quiero decir? O sea, yo tengo que ver qué trozos o qué conjunto de hacen que pueda calcular cosas. De eso se trata, de tener herramientas y utilizarlas. Me puedo equivocar a veces, ¿eh? ¿Vale? ¿Dudas, preguntas con lo que he dicho hasta el momento? ¿Hola? ¿Se oye? Perdona, es que justamente he pisado el cable y pensaba que había sido un eco. ¿Sabes qué pasa? Que esto de tener el cable aquí arrastrando, ¿no? Lo mío lo mío es escuchar rock, pero no cantarlo, entonces me siento así un poco como un cantante de rock y no me mola. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Alguna duda, pregunta en los de casa? No, parece que no. Pues seguimos. Bueno, ¿qué pasa con el rozamiento? ¿Vale? El rozamiento hay que ver algo, un poquito. ¿Qué es el rozamiento? Bueno, el rozamiento lo vamos a tratar como si fuera un enlace, por lo tanto, que genera una coacción. Pero en este caso, el problema es que yo la dirección de la fuerza no la voy a conocer. O sea, lo que sí que sé es que se va a oponer al movimiento, pero no sé cuánto va a valer. Entonces, en este caso, si yo quisiera hacer un diagrama de sólido libre de este señor que está empujando la caja, diría que tenemos la fuerza, el peso, la normal, que es la que sujeta la caja para que no caiga al suelo, y la fuerza de rozamiento. ¿Y la fuerza de rozamiento cuánto vale? Vale lo que sea para que eso no se mueva. Y si se mueve, vale el coeficiente de rozamiento por la normal. Eso es lo máximo que va a valer. Siempre va a valer eso o menos. Y el valor exacto depende de, pues eso, si no se mueve, si la cosa no se mueve, va a valer eso o menos. ¿Cuánto? Pues lo que sea necesario para que no se mueva. Así de puñetera es la fuerza de rozamiento, ¿eh? Entonces, ese valor está relacionado con eso, pero su valor absoluto siempre va a ser menor o igual que ese valor. Si en algún caso si la fuerza de rozamiento que nos sale necesaria para que no se mueva fuese mayor que eso directamente nos está diciendo que en realidad se está moviendo. O sea, hay que interpretar también los resultados. No vale hacer un cálculo y decir, la fuerza de rozamiento me sale 10.000 newtons. Y resulta que la normal son 1.000 y el coeficiente de rozamiento son 0,2. Y eso son 200. No vale. O sea, lo que pasa es que eso ya no son gallinas esféricas en el vacío. Entonces ya no lo puedo calcular. Pero tengo que saber que en eso no lo puedo calcular por las circunstancias que os acabo de decir.
No puedo calcularlo y ya está. Vale, yo tengo una idea. Dime. Si podemos obtener la fuerza de rozamiento, ¿cómo la obtenemos? ¿A partir de, por ejemplo, el sumatorio de fuerzas en X? ¿O la calculamos a través de la normal por el coeficiente de Sería la normal. A ver, la normal por el coeficiente de rozamiento te va a dar el valor máximo. Tú luego la calculas. Y si el valor que te sale para que ese sistema esté en equilibrio es mayor que ese máximo, esto se mueve. Yo no lo puedo calcular porque se mueve. ¿Vale? Tenedlo claro. O sea, no podéis calcular, con lo que vemos en esta asignatura, no podéis calcular cosas que se muevan. Pero sí que tenéis que tener la suficiente base como para saber que eso no se mueve. Y si se mueve, decir, no, lo puedo calcular. ¿Vale? No lo puedo calcular. Y no pasa nada. Oye, hasta aquí esto es lo que... A mí me han enseñado que las cosas no se rompan, pero no me han enseñado las cosas que se muevan. Y ya está. Vale, bueno, la fuerza normal simplemente es, pues eso, la fuerza que hay entre las superficies de contacto. Y a priori lo único es que en el caso de que yo quiera analizar situaciones a vuelco, yo creo que en práctica se ve, ¿verdad? Vuelcos, ¿no? ¿No los veis? No los recuerdo ahora. Bueno, si no se ven... bueno, si no se ven no pasa tampoco nada. Pero de vuelvo en algunas físicas salió. Yo sí que recuerdo que de ahí poner el examen algo de vuelco. Sí, lo que pasa es que esta asignatura se ha ido adaptando bastante a... Se ha ido haciendo muy práctica. Entonces hay cosas que ya llegó el caso límite en el que no nos merecía la pena. El número de decesos era superior ya. Entonces, los ejercicios que hay en el aula virtual de vuelco, o sea, ¿los hacemos o...? Bueno, vamos a ver. No, a ver, de vuelco podría salir porque está en el temario, ¿vale? ¿Qué hay que saber del vuelco? Del vuelco hay que saber que si la resultante de fuerzas aplicadas en el centro de gravedad supera la base, eso se vuelca. Y si no la supera, no se vuelca. Es tan sencillo como eso. Vamos, o sea, hay que calcular con el punto de gravedad y en el extremo. No, ahora a ver, os explico. Os lo dibujo ahí en la pizarra y lo veréis enseguida. Yo voy a diseñar un taburete, tipo estos que... ¿Vale? Y aquí hay dos fuerzas, esta y esta. ¿Vale? Aquí hay un peso y aquí hay una fuerza. ¿Vale? Y esto es, digamos, aquí tengo el punto de aplicación. Voy a suponer que es el centro de gravedad. Si la resultante de esas fuerzas está aquí, no vuelca. Si la resultante está por aquí, vuelca. Y para eso yo lo que haría es calcular el momento en este punto. ¿Vale? Si el momento sale en este sentido, no hay vuelco. Si la resultante sale en este sentido, vuelca. ¿Vale? Básicamente eso es lo que hay que saber del vuelco. Ahí lo tenéis también para que le peguéis un vistazo. Yo me interesa más otros aspectos. ¿Vale? Bueno, esto es útil para vuestra vida profesional, o sea, cuál es el sentido físico de que algo vuelque o no, ¿vale? Pero no vamos a ir más allá, ¿vale? Bueno, y si queréis, como os he dicho que terminaríamos un pelín antes, lo dejamos aquí.
Para el próximo día, pues lo mismo, ¿vale? Os pondré también para que os apuntéis, aunque estoy viendo que no se está llenando las aulas, ¿eh? Vale. Bueno, chicos, si no hay nada más, gracias por venir y en breve os lo dejaré colgado. Acordaos de firmar, ¿eh?